Bueno, toca hoy felicitar de manera muy efusiva a todos los padres de esta emisora, los que están aquí en esta cabina, mis compañeros de cada día, padres responsables, padres que han cumplido su rol y que están cumpliendo otros todavía con niños pequeños, de esa gran responsabilidad que es formar un ser humano, formar una persona, cuidarlo, alimentarlo, darle cariño, instruirlo para que en el mañana puedan ser personas productivas, personas felices, personas con condiciones para lograr sus metas, personas responsables y que pues aporten a la patria desde el rol que decidan pues asumir. Según el comercio, se dispararon en las compras del día de ayer las chancletas, pañuelos y la purina. No, la media, las corbatas sí. ¿Qué es la purina? Y por supuesto, al padre que representa a todos los padres de esta gran empresa, a don Bienvenido Rodríguez Durán. Un abrazo a todo el país y por supuesto de manera muy especial pues a los padres que, como dije anteriormente, pues han cumplido con ese rol y esa responsabilidad. Los demás que han traído hijos a la vida y no han cumplido con ese rol, no tienen la más mínima idea de la gran responsabilidad que implica tener un hijo. Bueno, pues a esos no hay que felicitarlos, a eso hay que responsabilizarlos de la situación que se vive hoy, que lo vemos en los jóvenes y también en muchos adultos que andan por ahí sin norte y ocasionando incluso daños a terceros, e incluso daños que se perpetúan en el tiempo. Y precisamente de eso quiero hablar hoy, porque leí una crónica de la buena amiga Ogla Enesia Pérez. Tremenda, muy buena periodista. El drama de los huérfanos. Ahora el Estado falla a hijas de Anibel. Y me resultó muy reconfortante ver a esta periodista que sacó, le da visibilidad a lo que está pasando con las niñas de esta joven mujer abogada que fue asesinada por su expareja, Yasmil Fernández. Niñas que al día de hoy cuentan con 15, 12 y 7 años de edad. Porque es un tema que yo he tratado aquí en múltiples ocasiones. Yo no sé cuántas veces desde el día que don Bienvenido Rodríguez me dio la oportunidad de estar detrás de estos micrófonos, he tocado el tema y es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes huérfanos de feminicidio. He hablado tanto de eso, tratando de que la gente y que las autoridades también pues revisen sus mecanismos que tienen de atención y seguimiento a esos huérfanos y huérfanas, porque señores, estamos dejando suelto una cadena que se va a ir concatenando y que va a ir trayendo otras desgracias y otras situaciones igualmente catastróficas, como es el hecho que los motivó, es decir, en este caso, el asesinato de una madre. Y Ogla habla de las vicisitudes por las que están pasando esas niñas, porque están siendo criadas por su abuela. Las abuelas tienen ya un ciclo de vida que han agotado. Y se dice siempre que las abuelas lo que le toca es apoyar a los nietos, porque quien tiene que formarlo, quien tiene que meterse en esa tarea de criar y formar son los padres. Bueno, entonces las abuelas no están para eso, pero a esta abuela le ha tocado, a esta abuela de nombre Mercedes Ureña,
le ha tocado asumir el rol que debió haber estado asumiendo su hija si este hombre no la hubiese, Yasmil no la hubiese matado, no le hubiese arrebatado la vida. Y entonces es una mujer que ya no tiene fuerzas para estar criando niñas, que tiene muchas limitaciones de recursos, de toda clase de recursos, recursos económicos, recursos de todo. Entonces se encuentra con este cuadro. Las niñas, por ejemplo, la mayor cuenta la historia que trae la periodista, está viviendo unos cuadros de depresiones terribles porque la niña fue quien le abrió la puerta al padre ese día cuando él la asesinó. Entonces, esa niña se siente en el fondo culpable porque esa niña piensa, si no le hubiese abierto la puerta a mi papá, mi madre hubiese estado viva. Entonces, ¿quién le está dando seguimiento a esa niña? Le están dando las atenciones psicológicas que necesita esa niña para superar ese trauma terrible. Entonces, pero además no tienen las cosas que necesitan para su día a día, para formarse, para alimentarse, para vestirse, para tener una vida como debería haber tenido si su madre hubiese estado viva. Y por eso yo desde aquí muchas veces he hablado de eso, porque el Estado como Estado tiene, y el gobierno como el poder ejecutivo, es decir, el poder del Estado que ejecuta que las políticas públicas, tiene que revisar lo que está haciendo a través de sus instancias a favor de esos niños. Miren, yo recuerdo que desde el Gabinete de Políticas Sociales que dirigía la doctora Margarita Cedeño de Fernández, se hizo un programa, se puso en marcha un programa con los huérfanos de feminicidio, a través de ese programa, porque en los programas sociales, sobre todo ese programa como se concibió, no se concibió para seguir siendo un programa asistencialista, que ahí es donde yo le hago la crítica ahora a estas autoridades, que yo lo que veo que hay todo un despliegue de asistencialismo. No, se supone que esos programas eran para ir acompañando a esas familias a que pudieran irse empoderando y pudieran ir saliendo de ese estadio de pobreza, de pobreza extrema, de cero educación, todas esas situaciones que viven esas personas tan excluidas de nuestra sociedad, e ir llevándola, encaminándola. Y dentro de esa política general, macro de ese programa, habían muchos subprogramas, y había un programa que tenía que ver con eso, con darle asistencia. Y recuerdo que ahí se pudieron, se lograron tener alrededor de 300 niños. Sí, porque eso, lo primero que me vino a la mente cuando decía eso, es que lo primero que te genera es una estadística clara. Sí. Cuántos hay, cuántos son, cómo crece, cuántos se suman. Un asunto, Julieta, de lo que decías. A mí me gusta siempre iniciar por lo que está más cerca. Yo cuestiono si en el caso de esas niñas la ley de seguridad social se ha cumplido, porque lo que su madre haya cotizado a nivel de su fondo de pensiones debe ser entregado. Y lo mismo ocurre en muchos otros casos. Entonces sería interesante a quien le corresponda. Tuvo que dejar algo porque el hombre tenía negocio. Él tenía negocio. Tenía una mueblería. Mire, me eso parece. que dice Julieta, no, él se mató, ¿verdad? Él se Debió mató. matarse primero. Sí, él se mató después. Pero de todos modos, yo le pido a la gente que lee ese artículo de todos porque modos, de verdad sí. que a mí y lo que supe después por el fotógrafo que estaba ahí, de lo flaquita que está la niña, de que están pasando hambre. Señor, eso no puede pasar en un país. Yo invito a ¿qué institución le tocaría? No lo sé, pero que revise si se le han otorgado esos fondos que cotizaron ambos padres, porque a ellas les corresponde. Y miren, señores, estamos hablando de unas niñas que vienen de un hogar de clase media. Linda, ¿tú la viste? Que se ve que nunca pasaron. Que vienen de un hogar de clase media. ¿Por qué? Porque a nivel era una muchacha profesional, abogada, con niveles de instrucción y con maestría, inclusive con maestría, que fue a estudiar fuera del país. Y el asesino de ella y padre de esas niñas
Era un empresario próspero, medianamente próspero, no digamos que sería un gran empresario, pero en el pueblo, en su ciudad y en San Pedro de Macorís tenía un negocio bastante próspero. Entonces, imagínense y miren la situación que están viviendo esa niña varios años después. Imagínense ustedes la situación que viven los niños y niñas de esos hogares que no tienen el mismo privilegio, paupérrimo. Imagínense ustedes, señores, es en la calle que están. Literalmente es en la calle, a expensas de gente, hombres y mujeres abusadoras, que lo hay de ambos sexos, violadores. A expensas de eso es que están la mayoría de esos niños, porque si estas 3 niñas que vienen de un hogar, como ya hemos descrito aquí, están en esas condiciones, imagínense ustedes, los demás niños, cómo es que están viviendo. Entonces, decía yo que con ese programa que se llevaba a cabo en aquel entonces, se pudo dar, como decía José Luis, bueno, se pudo contar con una data, se hizo un levantamiento y se armó todo un programa de asistencia, seguimiento, acompañamiento de esos niños. A mí me gustaría saber en qué está ese programa. Ustedes pueden estar seguros que ese programa no existe. ¿Por qué? Por lo mismo que señalaba el compañero Abel Guzmán Ten en su comentario. Es que no hay continuidad de Estado. Realmente, por más que usted diga, hay algunas cosas que por su importancia, porque es una obra grande, porque tiene mucha visibilidad, porque genera grandes titulares. Había uno del Ministerio de la Mujer también. Los gobiernos la asumen y hablan y hacen alarde de que real y efectivamente respetan la continuidad del Estado. Pero cuando usted se pone a analizar casos como este, usted se da cuenta que no es cierto, Entonces, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los recursos que tiene el Ministerio de la Mujer? ¿Cuáles son los recursos que tiene Conani? Que debería jugar un papel. Que demande a la Procuraduría porque se demostró que el fiscal hizo un acuerdo en contra de la ley, inclusive fue votada la fiscal de ahí. Sí, bueno, ya. Pues es responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno. Que le entren, tiene que buscar los fondos. Cuando el Estado ocasiona un daño como ese, tiene que buscar los fondos, ni aunque sea para que coma esa niña. Así es. Entonces, lean ese artículo y vamos a ver si nosotros locura, Susana, que en 9 meses tenemos censo, el censo y tenemos corrupción y el pilfarro, no tiene nada que ver. Sí. Eso es así. Y había fracasado el censo. Entonces, así mismo es. Ahí está, en tiempo récord. Sí, se gastan miles de millones de pesos y para muestra un botón, el censo, en iniciativas y sin embargo, hoy 3 niñas huérfanas, producto de una irresponsabilidad compartida entre la fiscal que actuó, el juez que aprobó y homologó el acuerdo, el propio papá de Anibel, que eso fue lo que más indignó a la sociedad y que sigue indignando aún, el propio padre de Anibel, los abogados que participaron. Estas 3 niñas hoy no tienen a su madre, cargan con el dolor de haberla perdido, pero también lidiando con un sentimiento de culpa de la cual no existe, no tiene la culpa, pero así se siente esa niña de 15 años porque le abrió la puerta a su padre y hoy no tienen para comer y ellas son, esas 3 niñas, un simple ejemplo, una sola muestra de lo que están pasando aquí. Todos esos niños huérfanos de feminicidio, que el Estado no hay manera de que pueda ir en defensa y acompañarle y por lo menos garantizarle comida y educación a esos niños.